Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los refuerzos extranjeros que todavía podrían llegar a River en este mercado de pases. Hay que tener un par de cuestiones en relación a esto, porque es cierto que el periodo de transferencias de River parece cerrado. Sin embargo, como al vender a un jugador, en este caso Santiago Simón, al exterior, al más grande sería abierto un cupo para incorporar un futbolista de cualquier parte del mundo hasta el próximo 31 de agosto. Y el cupo que en su momento se liberó transfiriendo a Gonzalo Tapia al San Pablo de Brasil no terminó siendo utilizado. Sí había usado el otro cupo liberado, el que se había obtenido vendiendo a Adam Vareiro al Fortaleza de Brasil. Ese se usó en Juan Fernando Quintero, pero todavía queda un cupo por utilizar. Así que en este video te voy a estar contando quiénes son los, no sé si probables refuerzos, por aquí hay que ver si River decide lanzarse directamente al mercado. Me parece que la serie contra Libertad de Paraguay marcará un poco el hecho de si el más grande sale en búsqueda de un último fichaje antes de que se cierre al 100% la ventana de transferencias. Si el Millonario derrota a Libertad y avanza a los cuartos de final de la Copa Libertadores, es probable que vayan en búsqueda de un último futbolista. Empecemos. Y vamos a comenzar hablando del nombre que más ha sonado en el mundo River en este mercado de pases en relación a jugadores nacidos fuera de la Argentina. Estamos hablando de Lucas Cepeda, este atacante chileno que se desempeña en Colo-Colo, que finalmente no terminó siendo refuerzo del elenco de Núñez en su momento por propia decisión del futbolista, que tenía pensado esperar una propuesta del fútbol europeo. Esto no terminó pasando para el jugador porque básicamente no terminó llegando a las oficinas del equipo de Chile un ofrecimiento lo suficientemente potable como para que Colo-Colo lo dejara partir. Si bien es cierto que el mercado europeo sigue abierto y hasta el 31 de agosto los elencos del viejo continente tienen posibilidades de incorporar, la realidad es que el representante de Lucas Cepeda hoy por hoy no tiene absolutamente nada. Y acá nos preguntamos si se podría llegar a abrir una renegociación con River. No puntualmente porque en algún momento hayan negociado formalmente el más grande y el cacique chileno, pero la realidad es que hubo sondeos con su agente deportivo y desde el lado del más grande sabían perfectamente el monto que tenían que abonar si es que querían que Colo-Colo aceptase una hipotética propuesta por Cepeda, algo así como 4,5 millones de dólares por el 70% del pase, que era un valor totalmente aceptable para lo que hoy es la ingeniería económica del equipo de Núñez. Además hay que tener en cuenta que con las recientes lesiones de Sebastián Drusi y Maximiliano Salas no habría que dejar de lado que el millonario vaya en búsqueda de un atacante en el último momento del mercado. Ya se sabe que para la serie contra Libertad los futbolistas serán los que hoy forman parte del plantel, de eso no hay ningún tipo de dudas, pero como mencioné antes, si se llega a eliminar al equipo paraguayo y River avanza y se mete entre los 8 mejores de la Copa Libertadores, donde probablemente se tenga que enfrentar nada más y nada menos que el Palmeiras, y es conveniente tener una mayor variedad de futbolistas en ataque. Después es cierto que ante el deseo del jugador no se puede hacer nada. Si River y Colo-Colo llegan a un entendimiento en base a una oferta, después dependerá del jugador. Lo que hizo en su momento River con el equipo chileno fue totalmente lo contrario a lo que normalmente se hace en la mayoría de las negociaciones. La dirigencia del más grande comúnmente primero lo que hace es hablar con el representante o agente del jugador para saber en definitiva cuánto es el dinero que le gustaría cobrar, cuál es su sueldo actual en el equipo en el que está jugando y básicamente se arregla el contrato antes que la transferencia. Después posteriormente llega la hora de la negociación con el club que es dueño de la ficha del jugador. Sin embargo, en el caso de Cepeda, si bien River y Colo-Colo nunca llegaron a un entendimiento al 100%, porque River en definitiva no hizo la oferta, sí estaba prácticamente todo dado como para que la primera o segunda, más tardar, propuesta del millonario fuera aceptada por el conjunto chileno. Sin embargo, nunca se llegó a hablar de números con el propio representante del futbolista a causa de que Cepeda, como dije recién, tenía el deseo de irse a Europa y el Bolonia de Italia estaba dispuesto a hacer una oferta. Sin embargo, esa propuesta nunca llegó a Chile y por eso hoy el jugador sigue jugando en Colo-Colo a la espera de que el 31 de agosto termine el mercado y ahí definitivamente se tenga que quedar allí,
o que River haga un último intento y esta vez el deseo del jugador cambie y el futbolista tenga intenciones de ponerse el manto sagrado. Los otros jugadores, que también obviamente son extranjeros, ocupan la posición de mediocampista central, teniendo en cuenta que es el lugar de la cancha donde River obviamente tiene menos variantes y además donde de cara al 2026 ya sabe que va a tener que ir a buscar un jugador en ese sector. Por eso mismo muchos hinchas a través de las redes sociales le pedían a Gallardo, a la dirigencia, a quien fuere, que se contrate algún volante defensivo más. Y obviamente se analizaron algunas opciones. De hecho, los 3 jugadores que voy a estar mencionando a continuación o fueron evaluados por el cuerpo técnico de River o en definitiva fueron ofrecidos por los representantes de los jugadores en cuestión para ver si había algún tipo de posibilidad de que llegaran al elenco de Núñez. El primero es Nicolás Arévalo, mediocampista central que juega en el Millonarios de Colombia, un futbolista verdaderamente que ha tenido un 2025 muy pero muy bueno en el elenco de Bogotá y cuyo pase está tasado aproximadamente el mismo valor en el que mencioné anteriormente a Cepeda, es decir, $4,5 millones por 70 u 80% del pase. El conjunto cafetero quisiera quedarse con un porcentaje de la ficha como para que si en algún futuro River lo termina transfiriendo al fútbol europeo, se vean beneficiados nuevamente por una segunda venta. En lo que respecta a sus características, hay algo que le suma puntos positivos y algo que le suma puntos negativos en lo que respecta a la consideración de Gallardo como para evaluarlo o no como refuerzo. En lo que tiene que ver con lo positivo es que es un futbolista que en lo que respecta a la marca, el equilibrio y la ubicación en la mitad de la cancha es de los mejores, inclusive muchos dicen del continente. Es cierto que hay una gran camada de jugadores en Argentina y Brasil que pueden ser aún mejores, pero por lo pronto por su juventud, por su proyección y por el hecho de que seguramente en el corto plazo forme parte de la selección colombiana de fútbol, lo reconocen en el país cafetero como uno de los mejores mediocentros defensivos de toda Sudamérica. Y en lo que tiene que ver con lo negativo, quizás no sea algo puntualmente negativo del jugador, sino algo que Gallardo considera negativo para con muchos volantes centrales, y es que para el muñeco, el número 5 de River, quien se desempeña en ese sector, tiene que ser vertical en el sentido de que tiene que dar pases hacia adelante de manera constante, tiene que ser una vía de salida para el equipo mucho más productiva que en relación a los defensores centrales. Si bien es cierto que el muñeco quiere que los últimos 3 jugadores de defensa, es decir, los 2 zagueros y el volante central, todos tengan buena salida y buen juego con los pies, en el caso del volante defensivo es indispensable que no solamente lateralice hacia los costados y dé esos pases sencillos que dan muchos volantes centrales porque se prioriza la marca, se prioriza el no arriesgar demasiado. Sin embargo, ya sabemos que a Gallardo le encantan esos jugadores que intentan verticalizar más de la cuenta. De hecho, me parece que una de las principales razones por las cuales Enzo Pérez sigue siendo titular en River es por el hecho de que normalmente intenta ser el primer hombre, el que arranca las jugadas dando pases hacia adelante, hacia el arco rival y no siempre hacia los costados. Pero Enzo acaba su contrato el 31 de diciembre de este 2025. Y si no es ahora, en enero van a tener que buscar una variante para la mitad de la cancha. ¿Por qué no mejor traerla ahora, teniendo en cuenta que de esa manera el futbolista tendría un par de meses de adaptación antes de ser un jugador que verdaderamente vaya a sumar minutos de manera constante? Aquel que venga en enero del 2026, si es que no se trae ahora, tiene que ser un volante defensivo titular e indiscutible con experiencia porque arrancará desde el arranque, desde el primer partido. Vamos ahora con otro jugador que River fue a buscar hace 2 años aproximadamente, cuando la selección uruguaya sub-20 se coronó campeón del mundial de la categoría acá en Argentina, sonó el nombre de Fabricio Díaz para hacer fichaje del elenco de Núñez. Sin embargo, el jugador, en una decisión un tanto controversial, no solamente que decidió no ponerse el manto sagrado, sino que además decidió rechazar un par de ofertas de equipos europeos que tenía para irse a jugar al Al Garrafa de Qatar, obviamente priorizando al 100% lo económico. En ese entonces Fabricio Díaz era un jugador muy importante para las nacionales juveniles uruguayas. Sin embargo, nunca fue convocado para formar parte de la selección mayor, teniendo en cuenta que Marcelo Bielsa, el entrenador del combinado charrúa, considera que el fútbol catarí
tiene un nivel competitivo verdaderamente bajo. Y ahora, a falta de tan solo un año para que se dispute el próximo Mundial de Selecciones, Díaz al fin tendría intenciones de ir a una liga un tanto más competitiva como para tener algún tipo de posibilidad de vestir la casaca celeste en el próximo Mundial. Esto no significa que River vaya a ser su próximo destino, pero por lo pronto su agente deportivo está haciendo averiguaciones, sabe perfectamente que River tiene un cupo de extranjero disponible y que están en la búsqueda de un volante central. Eso está clarísimo, si no, su nombre no hubiera sonado nuevamente, quizás muy por lo bajo, pero ha sonado en los pasillos del Estadio Monumental. Por lo pronto, en su momento, en agosto del 2023, el conjunto de Qatar le pagó al Liverpool de Uruguay, que en ese momento era dueño del pase de Fabricio Díaz, una suma cercana a los 7 millones de dólares para hacerse con los servicios del futbolista. Eso, sumado a un contrato multimillonario, hicieron que fuera a parar a Medio Oriente y que no se quedara, ya sea en el fútbol sudamericano, en River o en algún equipo brasileño que también lo querían, o en algún conjunto europeo que obviamente hubiera significado un plus en lo que respecta futbolísticamente a su carrera. Ahora, no voy a decir que arrepentido de la decisión, pero obviamente en cuanto a lo deportivo no le terminaron saliendo bien las cosas, porque era el futuro mediocampista central titular de la selección uruguaya y desde ese momento, desde que levantó la Copa del Mundo Sub-20 hasta ahora no ha jugado y no ha sido convocado ni una oportunidad por Marcelo Bielsa. Así que, teniendo en cuenta que la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México está a la vuelta de la esquina, obviamente ahora el jugador en cuestión tiene otros objetivos priorizando netamente lo deportivo. Por el lado de River, está claro que ante la necesidad, ya sea ahora o en enero, repito, no estoy haciendo este video porque creo que River va a buscar sí o sí un volante defensivo en lo que queda de mercado de pases. Pero en enero, sí o sí, lo va a tener que traer porque Enzo Pérez no va a seguir en el Millonario. Teniendo en cuenta esto, ya están analizando alternativas y si Fabricio Díaz no se va de Qatar en este mercado, porque hasta este momento no ha recibido ofertas del viejo continente y tampoco ve con los mejores ojos, por ejemplo, irse a jugar al fútbol de la MLS, ahí podría llegar a aparecer como una opción más que potable. Tiene vínculo con el elenco catarí hasta el 30 de junio del 2027, por lo que ya sea ahora o dentro de un par de meses, sí o sí River va a tener que desembolsar una cantidad de dinero de aproximadamente 7 millones de dólares para hacerse con los servicios de este mediocampista central uruguayo. Y vamos con el último jugador de todos. Este es un poco más experimentado en lo que respecta a su edad, ya que tiene 30 años y a principios de este 2025 fue transferido desde Huracán hasta el León de México. Rodrigo Echeverría es un jugador que inclusive River fue a buscar en el mercado de pases de mediados del 2024. En ese entonces todavía Martín de Michelis era el entrenador del conjunto de Núñez, sin embargo no hubo ningún tipo de posibilidad de poder contratarlo porque Huracán le puso una ficha demasiado alta. Por lo pronto, hoy por hoy hay que tener en cuenta, primero, que está cobrando un muy buen dinero en el fútbol mexicano, pero en el caso de este futbolista en cuestión fue su representante el que lo acercó a River. Esto tiene que ver más que nada con que no hay que priorizar una cuestión netamente de selección, teniendo en cuenta que es chileno y obviamente como Chile no va a jugar el próximo Mundial, es la única selección de todas las de la Conmebol que ya ha quedado totalmente eliminada ante cualquier tipo de posibilidad de jugar la siguiente Copa del Mundo. Sin embargo, el futbolista había llegado en enero al León de México con el objetivo de jugar el Supermundial de Clubes de la FIFA. Recordemos que en ese entonces el elenco de la CONCACAF todavía se encontraba clasificado, porque hay que tener en cuenta que había formado parte del sorteo, fue ganador de una de las últimas 4 ediciones de la Conca Champions. Sin embargo, después, por romper una de las reglas de la FIFA en relación a que un equipo no puede participar del certamen si los dueños también tienen en su adquisición a otro conjunto que participaba de la competencia, y como el León y el Pachuca forman parte del conocido Grupo Pachuca, el equipo en cuestión donde juega Echeverría quedó totalmente desautorizado para poder jugar el certamen. Eso no significa que él en este momento esté buscando una salida netamente por no haber disputado esa competencia, pero obviamente los objetivos van cambiando. Entre jugar en River y estar en el León de México en lo que tiene que ver con lo futbolístico,
Y claramente el futbolista prefería ponerse el manto sagrado. Si bien es cierto que no sabemos en qué condiciones se encontrarán River de cara al 2026, porque todavía el equipo de Núñez tiene que clasificar a la siguiente Copa Libertadores. No sabemos puntualmente si el año que viene el equipo estará mejor o peor de lo que está ahora. En este mercado su representante intentó hacerlo volver al fútbol argentino, inclusive también se habló de la posibilidad de que jugase en Racing. Sin embargo, la cotización del León de $8 millones por un jugador, como dije recién, que ya tiene 30 años, no era lo suficientemente acorde, por lo menos para la academia. Hago hincapié en eso porque del lado de River no hubo ningún tipo de evaluación en relación a la posibilidad de contratar a Rodrigo Echeverría, más allá de que en su momento sí se evaluó la chance de traerlo, porque mientras estaba en Huracán lo tenían seguramente mucho más visto los dirigentes y también la secretaría técnica, y además en el Globo el año pasado tuvo un rendimiento muy pero muy bueno. Recordemos que fue parte de ese equipo que salió subcampeón del torneo por detrás de Vélez y que tuvo unos muy buenos niveles en general. Es más, en el primer partido de la vuelta de Gallardo, que se cumplió un año hace pocos días, el más grande y Huracán empatan 1-1 en el Monumental, y el gol del Globo lo convierte justamente Rodrigo Echeverría, que si bien puede jugar como volante central defensivo, sus características en ese equipo de Parque Patricios eran jugar al lado del volante de marca, que en ese entonces era Federico Fattori. Veremos si se puede llegar a hacer alguna negociación por él o si en definitiva queda todo en un posible pedido del representante. River tiene tiempo para utilizar el cupo que ha dejado Santiago Simón al irse al fútbol mexicano hasta el 31 de agosto. No está claro por lo pronto si va o no a ser usado esa posibilidad, porque hay que tener en cuenta que River, por ejemplo, en caso de clasificar a cuartos de final, podría realizar 3 modificaciones en la lista de buena fe, y por lo pronto ya tendría el muñeco 3 futbolistas que incorporar a la nómina, porque jugadores como Lautaro Rivero, como Juan Cruz Mesa y como Alex Wojski no fueron incluidos en los 5 cambios de cara a los octavos de final, porque hubo otros jugadores más importantes y relevantes que fueron metidos en primera instancia. Aún así, no se descarta que si River elimina al conjunto paraguayo en los octavos de la Copa y avanza en el torneo internacional, se pueda realizar un último fichaje, sabiendo que posiblemente el siguiente rival en el torneo más importante de América será nada más y nada menos que Palmeiras. Y como hay un cupo extranjero disponible porque no se ha utilizado aquel que dejó vagante Gonzalo Tapia luego de irse al San Pablo de Brasil, se puede incorporar no solamente un jugador argentino, sino también un futbolista nacido en el extranjero. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.